A ver cómo se suman y se restan estas magnitudes. Recordemos que son dos tipos de magnitudes. Magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las características de cada una de ellas es que la escalar tiene cantidad y unidad y las vectoriales tienen cantidad, unidad, dirección y sentido. Acordémonos o tengamos muy presentes que la cantidad es un número, la unidad puede pertenecer a cualquier sistema, metros, yardas, centímetros, no sé. La dirección es un ángulo y el sentido es el sentido de acuerdo al eje. Puede ser norte, sur, este y oeste. Ahora, recuerden que las escalares no les afecta la posición y a las vectoriales sí. Por lo tanto, la suma y resta de estas cantidades, la suma y resta las operaciones en las escalares se puede dar utilizando la aritmética. Esa es una muy buena ventaja. Es decir, que sumamos 3 kilos más 3 kilogramos más 5 kilogramos, entonces yo me fui cargando 8 kilogramos. Ese es con las escalares. Con las vectoriales no utilizamos la aritmética. Tenemos que utilizar la trigonometría. Porque lleva ángulo y lleva sentido. Entonces, partiendo de aquí, imagínense, vamos a dar un ejemplo. Tenemos un campo de fútbol. Y en ese campo de fútbol, supongamos, yo no sé cuánto mide, pero supongamos que mide 50 metros de su parte más delgada y 100 metros de su parte más larga o menos ancha, cual más delgada. Entonces, y este punto de aquí voy a remarcarlo muy bien de tal forma que se note. Este punto lo voy a llamar el origen, porque de aquí está partiendo, ¿estamos de acuerdo? Estamos partiendo de aquí y esto va a ser el origen. ¿Listo? Bueno, ahora tenemos al jugador saliendo del origen y va a caminar alrededor del campo de fútbol, así como cualquiera de nosotros que va y le da una vuelta, o algún deportista va y le da una vuelta al campo de fútbol, y esta vuelta la va a dar completita, es decir, de donde salió va a ser el mismo lugar desde donde partió. Entonces, en realidad, viéndolo así, ese jugador no se movió, sigue siendo su origen igual a su destino. Ok, entonces su origen es igual a su destino. Si le preguntan a este muchacho cuánto caminé, pues él va a sumar, ¿no? ¿Cuánto caminó? En realidad, bueno, pues él caminó una distancia de 50 metros más 100 metros más otros 50 metros más otros 100 metros. Es decir, que él caminó 150 más 150, una distancia de 300 metros. Si se dan cuenta, lo que yo hice fue una suma aritmética. Utilicé la aritmética. Entonces, como utilicé la aritmética, la distancia
es igual a una magnitud escalar. Pero, ¿qué pasa con el desplazamiento? Si le dicen, oye, ¿y cuánto te desplazaste? Bueno, si mi origen y mi destino son el mismo, si el origen es igual al destino, quiere decir que no hubo desplazamiento. Y si no hubo desplazamiento, entonces es una magnitud, la magnitud vectorial, que es el desplazamiento, vale 0. ¿Cómo lo voy a expresar? Sigue siendo una D, pero de desplazamiento lleva arriba una flecha. La flecha significa vectores. Es que estoy hablando de un vector. Por eso es la flecha. ¿Y cuánto vale entonces el desplazamiento? Pues el desplazamiento vale 0 metros. ¿Por qué vale 0? Porque su origen es igual a su destino. Ahí ni siquiera pude sumar los vectores. Ahora supongamos que el jugador de fútbol va a caminar, pero solamente va a caminar a la mitad del campo. En la esquina contraria se va a parar porque pues ya se aburrió, o se paró a descansar, a tomar agua. Ahí se quedó. Entonces ya vimos que su punto de origen, este es su origen, y su punto de destino no coinciden. Entonces, al no coincidir, sí se puede decir que hay una suma de vectores. Ustedes vean que su desplazamiento, lo voy a poner de color azul a ver si se ve, es este. Ese es su desplazamiento. Y si se dan cuenta, ya se formó un triángulo. Aquí está una línea, aquí está la otra línea, aquí está el ángulo, aquí está el ángulo de 90 grados, porque en este caso es un triángulo rectángulo. Bueno, pues entonces, ya teniendo un triángulo rectángulo, vamos a identificar los caminos. Primero caminó hacia acá, que fue la distancia 1, que es un vector. Luego caminó otro para acá y formó un triángulo. Ahora, este triángulo va a ser un triángulo rectángulo. Tenemos este triangulito que está aquí. Así. La distancia 1 sería el cateto opuesto y la distancia 2 sería el cateto adyacente a este ángulo que estoy dibujando aquí. Y el desplazamiento total o el desplazamiento resultante es la hipotenusa. Entonces dense cuenta que vamos a necesitar resolver el triángulo rectángulo. Este es muy sencillo porque sabemos que este mide 50 metros y este mide 100 metros. Entonces, para sacar la hipotenusa, lo único que necesitamos es saber el teorema de Pitágoras. Recuerden el teorema de Pitágoras, que es C igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Para que recuerden, C es la hipotenusa y A y B son los catetos. Entonces lo voy a resolver. Me va a quedar que el desplazamiento resultante es igual a la raíz
de 50 al cuadrado más 100 al cuadrado. Y el resultado que me dé esa operación es el valor de mi hipotenusa. Ahora, ubíquense muy bien para estar jerarquizando cómo van a meter estos datos en la calculadora, porque luego ahí es donde se equivocan. Necesitan, si van a ocupar de un solo jalón, necesitan elevar primero 50 al cuadrado, luego le van a sumar 100 al cuadrado, y a eso es a lo que le van a sacar ustedes raíz. Y lo que les dé de resultado, si quieren lo hacemos por partes para que no se confundan. Entonces, el desplazamiento resultante es igual a la raíz de 2500, que es 50 al cuadrado, y 100 al cuadrado son 10.000. Entonces 10.000 más 2500 les va a dar la raíz de 12.500. Y la raíz de 12.500 es 111.8 metros. Ahora quiero que identifiquemos las características del vector. Aquí está la cantidad, aquí está la unidad, pero todavía no es vector. Así como lo tengo, no es más que una magnitud escalar, y esta no es una magnitud escalar. Me falta sacar la dirección, por lo tanto me falta sacar el ángulo. ¿Cómo voy a obtener ese ángulo? Bueno, entonces me falta calcular la dirección y el sentido. La dirección es el ángulo. ¿Cómo vamos a calcular el ángulo? Por las funciones trigonométricas. Voy a ocupar una muy sencilla, la del coseno. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Aquí lo único que tengo que hacer es despejar. El coseno está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces esto me va a quedar que el ángulo es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, y esto lo voy a dividir entre el coseno. Así me va a costar muchísimo trabajo resolverlo, o simplemente de vista ni siquiera voy a saber cómo resolverlo. Esto se resuelve muy sencillo. Cuando está dividiendo el coseno, en realidad se convierte en coseno a la menos 1. Recuerden sus clases de álgebra. Sus clases de álgebra decían que cuando teníamos x a la menos 1, esto era igual a 1 entre x. El signo menos significa que está dividiendo, y el 1 es la potencia. Entonces, el ángulo es igual al coseno a la menos 1 del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y ya, voy a sustituir aquí directamente, que me va a dar que es el coseno a la menos 1 de 100 entre 111.8. Entre 111.8. Bueno, el resultado me va a dar coseno a la menos 1 de 0.89. Y el coseno a la menos 1 de esto es 26.6 grados. Aquí tienes ya la dirección de nuestro vector. Y ya nada más me faltaría el sentido. Fíjense bien que yo puse la línea, pero no le puse una flecha. A los vectores hay que ponerles una flecha para saber a dónde va. Este es el origen y este es el destino, por eso la flecha va hacia abajo. Entonces, viéndolo hacia dónde va, ubicando mi plano cartesiano, ustedes recordarán que el plano cartesiano está así, es norte, sur, este y oeste. Por lo tanto, como está en el cuarto cuadrante, sería el sureste. El sureste
Este es mi sentido. Entonces yo tengo cantidad, unidad, dirección y sentido. Entonces este vector queda expresado de esta manera, como 111.8 metros, 26.6 ahora 25, sí, 26.6 grados hacia el sureste. Ahí lo tienen, cantidad, unidad, dirección y sentido.